29 de julio, año 2019. Diario El Huemul, de la provincia de Palena, dice: la música de la guitarra clásica y el laúd renacentista recorrerá la carretera austral. En Música Antigua en Chile.cl, el músico Juan Carlos Coche recorrerá el sur del país con obras para guitarra y laúd renacentista. Hoy, en 2020, en el contexto de la pandemia, tenemos en el podcast Pulsaciones a Juan Carlos Coche. ¿Cómo estás? Hola Alonso, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. ¿Cómo te trata la pandemia aquí? La cuarentena. Hasta el momento bien, en el sentido que me he podido mantener activo en cuanto a estar tocando, realizar clases, pero igual ahí con cierta incertidumbre qué es lo que va a pasar después de esto. Al menos viendo el panorama que ya se está dando en Europa, la gente ya está volviendo a asistir a conciertos, pero es distinto el panorama acá en Chile en cuanto a la cultura en general. Entonces, no sé qué irá a pasar ahí. Yo creo que si antes eran menos la cantidad de personas que iban a los conciertos, imagínate ahora después de la pandemia el medio que pueda haber. Entonces, ahí esa es la incertidumbre que tengo en cuanto a actividades futuras. Sí, porque mira, quería partir hablando justamente de los titulares que leí, porque, a ver, yo a ti te conocí, o sea, nos conocimos porque me escuchaste tocar estar estudiando una obra de quien fue tu profesor en algún momento, de Alejandro Peralta, pero yo a ti te ubicaba de antes precisamente por estos titulares, porque llegó hasta acá la noticia de que había un guitarrista que iba a hacer una gira por prácticamente todo el sur de Chile. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que una de las mejores que he tenido hasta el momento, y me ha hecho crecer mucho, no solo como músico, sino que también como persona, porque me ayudó a darme cuenta de las distintas realidades culturales que tenemos acá en Chile, que son bastante segmentadas, en el sentido de que tú acá, yo al menos soy de Santiago, tú ves afiches, conciertos todos los días, y allá un concierto, aunque sea de música clásica o guitarra clásica, habrán 2 o 3 al año. Muchas de esas cosas me los conversaban profesores que visité, los mismos estudiantes que yo fui conociendo o público. Entonces fue una experiencia enriquecedora de poder llevar sobre todo el arte de la guitarra y también del laúd. Entonces fue compartir experiencias nuevas, dar a conocer un mundo nuevo, y también me dio mucha alegría saber que es, si no me equivoco, una de las primeras giras que se hace ese nivel, en ese sentido de que se lleve tanto la guitarra clásica y el laúd a lugares tan recónditos como Chile. Sí, y me acuerdo cuando hablábamos de esto, en algún momento a ti te sorprendía el recibimiento que tenían los conciertos de música clásica allá en el sur. Me preguntaste específicamente porque yo viví en Chiloé un tiempo y yo te contaba que allá se llenaban casi todos los conciertos, independiente Claro. de la música. A ti te pasó más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Sí, no, y aparte de eso, bueno, me topé como santiaguino, afuerino por allá, de que, claro, aunque lloviera o fuera cual sea el clima, la gente estaba acostumbrada a ese tipo de vida y iba a un concierto igual. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que me tocó el segundo concierto en Hornopirén, llovía a cántaro, un viento terrible, pero la gente empezó a llegar al concierto. Dije, chuta, acá lo más probable lo van a cancelar, qué sé yo, pero no, o sea, la gente llegaba igual. Y claro, lo que me sorprendió era el tema que iban niños y escuchaban atentos, o sea, no escuchabas bulla, toda la gente atenta, y también después del concierto pregunta y sobre todo en torno al laúd, que para ellos fue bastante novedoso. Sí, yo me acuerdo de una vez, de 2 anécdotas en la iglesia de Castro, que una vez mi mamá me dijo, oye, viene Roberto Bravo a tocar. Yo tenía 15 años en ese entonces, no creo que no estudiaba música aún, en ningún sentido, pero jugaba la pelota y me fui con el short, la polera mojada, en medio de la lluvia, corriendo desde el estadio hasta la iglesia de Castro y lo fui a escuchar.
y allá la gente tiene un respeto impresionante, entonces es un respeto impresionante por quien se presenta. Entonces yo me acuerdo que me saqué los zapatos para estar en calcetines y que no se escuchara ningún paso, porque estaba todo el mundo sumamente atento, los cabros chicos me miraban feo. O sea, la pasé bacán, pero uno siente tanto como, me imagino tú, como artista tocando, como músico en el escenario, y como público uno siente ese nivel de concentración. Y yo no me lo esperaba la primera vez que fui a un concierto viviendo en el sur, porque también como tú soy santiaguino. Y la otra vez fue que mi hermano, él tomaba clases de magia con un violinista. En realidad era mago, pero fue violinista. Entonces le dijo, oye, vamos al concierto, y se presentaba música de Anton Weber. Mi hermano no cachaba nada, se quedó dormido, pero en absoluto respeto. No habían ronquidos, nada, silencio el celular antes, pero es llamativo, porque así como se escuchaba música con este nivel de respeto y atención, súper moderna, súper contemporánea, digamos, como para el oído general. Exacto. También me llama la atención de que se dé ese nivel de atención con la música renacentista. Sí. Te quería preguntar, ¿cuándo aprendiste la laúd? ¿Cuándo aprendí? Mira, todo partió con la vihuela de la mano del maestro Quesada. Yo partí con él estudiando. Y de hecho la primera vihuela que tuve fue también por parte de él. Yo estaba en ese momento estudiando en la Universidad de Chile con Carlos Pérez. Bueno, él ya le venía mencionando hace bastante rato mi inquietud por la música antigua. Y él me aconsejó directamente, mira, habla con el maestro, ver qué te puede aconsejar. Y lo esperé, me acuerdo, una vez que terminó una clase en los pasillos de la Chile. Dije, maestro, ¿puedo conversar con usted? Tengo algunas dudas. Sí, adelante. Hablamos 2 minutos y me dijo, mira, anda a mi casa tal día. Y yo, a lo mejor me va a querer aconsejar más. Me acuerdo que llegué y ella tenía una vihuela y a mano y me dijo, mira, esa te la voy a prestar para que vayas conociéndola, para que empieces a estudiar y ven a visitarme. Pero también me dio el contacto de, en ese entonces estaba en Chile, Cristian Gutiérrez. Con él también estuve tomando un par de clases sin tanto. Entonces, de esa manera partió como ya mis primeros intentos en la música antigua, pero mi interés nació aún más con este gran festival que se hace en la Universidad de Santiago de Chile, Festival de Música Antigua, que ya lleva varias versiones. Y claro, o sea, yendo ahí fui conociendo ya en vivo cómo es la música antigua, no solamente por parte de intérpretes solistas, sino que también en agrupaciones. Y ahí poco a poco me fui enamorando más como de esa área. ¿Y cuándo conseguiste tu propio laúd? Mi propio laúd, mira, es que igual pasaron harta anécdota entre medio. Yo me salí de la carrera de música 1 año, porque a mí me dio tan fuerte el tema de la música antigua que yo había dejado de estudiar guitarra, me había salido de la Universidad de Chile, porque Cristian Gutiérrez me estaba ahí ayudando, Juan Carlos Rivera, de España, para poder irme a estudiar con él. Ahora, ¿cuál fue el tema? Y bueno, yo también aún era bastante inmaduro, quería como todo al tiro también. Claro, o sea, dije ya, voy a seguir la guitarra, voy a seguir estudiando vihuela, voy a ahorrar dinero. Pero ya después me fui dando cuenta, Europa, son otros gastos, yo soy el mayor de 3 hermanos, entonces, claro, ya el panorama era distinto, y también las becas acá en Chile no te las otorgan a pesar que tú ya cuentes con un título. O sea, eso iba a ser un post-título el que yo podría hacer. Entonces fue como, chuta, ¿ya qué hago? Cometí el error de salirme de la carrera, ¿cómo junto lucas? ¿Pierdo tiempo trabajando o me pongo a estudiar algo que me deje plata? Entonces cometí no sé si el error, pero fue, yo creo, una enseñanza de vida, que entré al DUOC a estudiar ingeniería en computación. Pero no estaba familiarizado hace bastante años, desde chico, con eso, porque mi papá es ingeniero, me enseñó a programar, varias cosas más. Entonces me fue bastante bien el semestre que estuve, pero echaba de menos, por ejemplo, entrar
y escuchar, no sé, un cello, una guitarra en los pasillos, tener conversaciones de música. Y a lo que yo llegaba me hablaban de programas de PC, programas de videojuegos, que esto, que lo otro, cosas que igual me gustaban, pero que me di cuenta que no me llenaban finalmente. Entonces, bueno, yo decidí salirme, mis papás me apoyaron nuevamente en eso, y cuando ya quise retomar la música, surgió de que el maestro que había fallecido este año, Carlos Pérez, también había renunciado a la Universidad de Chile, y fue como replantearme muchas cosas. ¿Qué hago? ¿Cómo retomo todo esto? Y ahí surgió la oportunidad de extraer esto Alejandro Peralta en la Universidad Mayor, y yo creo que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. ¿Cómo fue esa etapa con el maestro Peralta? A nivel, digamos, como de retomar el trabajo que había tenido con el maestro Carlos Pérez, este parón, como este stop que le pusiste a la música por un tiempo, ¿cómo lo tomó el maestro? ¿Cómo lo tomaste tú? Mira, de todas formas la música no la dejé a un lado porque también experimenté con otras cosas. Me metí una banda, toqué bajo de hecho, pero como que todas esas instancias me hicieron dar cuenta de que no, lo mío era la música, era lo que me gustaba, así que tenía que retomar lo que había dejado ahí pendiente. Y bueno, ya cuando fui a audicionar, yo iba derecho a entrar con Peralta en ese momento. Habían 2 maestros y me llamó para comentarme un par de cosas, estaba bien entusiasmado, y nos reunimos en varias ocasiones antes de comenzar como ya la etapa académica del año siguiente. Y yo lo que encontré en él, más allá de un profesor, fue un guía. Él me enseñó no solo a mover los dedos, a tocar musicalidad, sino que de repente había clases en donde ni siquiera tocábamos, conversábamos. Me enseñaba ya cosas más filosóficas, más personales, cosas que yo después podría implementar ya en la parte más humana. Y yo creo que eso es lo que siempre voy a rescatar de él, en cuanto a las enseñanzas que tuve del maestro Alejandro Peralta, que también me hicieron crecer tanto como músico como persona. Sí, porque me imagino que igual a nivel personal y a nivel psicológico haberse retirado de una carrera por un tiempo que era la que tú en el fondo sabías que era para la que habías nacido o para la que querías dedicarte el resto de tu vida, en el fondo ayuda mucho. O sea, tener digamos una cercanía con el profesor con el que pases más tu horario con más atención en el fondo, porque uno como licenciado en música, intérprete, compositor, etcétera, siempre hay un profesor en el que digamos como por malla le tiene que poner más atención de manera individual, y es ideal que ese profesor sea un poco más humano con uno. Sí, no, es súper importante eso. A nivel humano, que es como lo que estamos hablando ahora, cuando hiciste la gira por la carretera austral, por el sur de Chile, mira, yo las fotos que he visto de esa gira, estás en escenarios, digámoslo así, como que asiste gente mayor, gente adulta, después del trabajo, como que planea ese encuentro contigo, y también habían por ahí fotos de tuyas como enseñándole el laúd a niños más chicos, y yo creo que eso para mí fue chocante en buenos términos, porque por ejemplo yo que digamos he tenido la posibilidad de aprender de muchos lados por haber vivido en Santiago, después en el sur, en ningún momento hasta que tuve mi primera clase de guitarra clásica con Javier Parragué jamás se me había mencionado la música antigua más allá de cliché de lo viejo. No lograba diferenciar ni una vihuela de un laúd ni una viola de gamba, no sabía qué era esa cosa. Claro. Entonces, ¿cómo encontraste tú que te recibieron los niños, estos seres más pequeños? Mira, yo igual ya venía con una experiencia previa, en el sentido de ya haber trabajado en colegios y no talleres con niños, entonces eso sabía de qué forma ir enfocando, sobre todo mostrarles un instrumento nuevo a ellos.
Pero, por ejemplo, la primera clase que hice en un colegio, que fue también en Horno Pireno, claro, o sea, yo tenía la guitarra y el laúd lo saqué al final. Y cuando lo saqué el laúd fue como todos, así como todos sorprendidos. Y poco a poco les fui comentando a ellos de una forma más didáctica cuáles eran sus orígenes, por qué sonaba así, las cuerdas, qué sé yo, por qué tenía el mástil doblado. Entre eso iba contando chistes también como para hacer más ameno todo. Y claro, o sea, una vez terminado, todos se acercaban, la guitarra quedaba a un lado, o sea, todos iban al laúd. Y me pasó durante toda la gira que las guitarras les gustaba, que esto, las obras, pero una vez que ya tenían la oportunidad de acercarse, tanto después de las didácticas magistrales o los conciertos, todos iban directo al laúd. Y en la entrevista igual, o sea que siempre todo era en base a eso, tomando en cuenta lo que me dices tú, bien, es súper poco habitual ver ese tipo de instrumentos, a no ser de verlo en películas, o escucharlo, de tener ese cliché de los castillos, esto que lo otro, pero sí, claro, yo le iba comentando que iba mucho más allá, enfocado a otra época, otros contextos, y no, fue genial el hecho de poder llevar algo que a mí me apasionaba, generar interés en otra persona, y sobre todo niños que después me preguntaban, tío, ¿y cómo puedo buscar esto después yo en YouTube? ¿Dónde lo puedo escuchar? Entonces, no, fue genial. Sí, no sé cómo lo percibirán los niños, porque como que los niños tienen esto, lo hablábamos con los chicos de Cardumen en otro capítulo, de que de verdad captan lo esencial y lo trascendental de las cosas. A mí me pasó una vez que estábamos celebrando el centenario de Violeta Parra con el ensamble de guitarras de acá de la Universidad de La Serena. Entonces el maestro Francisco Vergara, profesor, hizo unos arreglos para el ensamble y designó, o sea, sugirió a ciertos integrantes que tocaran la música para guitarra sola de la Violeta. Entonces, entre ellas, yo en ese entonces en primer año. A mí me tocaron las obras más tonales, las más sencillas, pues entonces, no me acuerdo exactamente, creo que las 3 polcas antiguas y travesuras. Yeah. Y después venían mis compañeros con una obra tonal y una anticueca. Y era súper chistoso que había niños que literalmente bailaban las anticuecas. Y uno con este oído ya tonal, ya como esclavo de la radio que tenemos nosotros, no se esperaría que nadie bailase esa música. Pero los niños... atonal. Sí, pues los niños logran captar lo esencial de las músicas. Pues. Pasó con la música antigua también. Yo no he hecho ese experimento de mostrar la música antigua vocal o instrumental a los niños. Sí, por lo menos te mencionaba como que generaba mucho más interés porque, claro, o sea, la forma en que yo fui planteando los momentos en que pude ir a colegio y presentar como estas clases didácticas, claro, o sea, hablaba de la guitarra, era un instrumento que es más común en las casas, se ve casi siempre en videos, etcétera. Entonces ya los niños tenían una idea más general qué es lo que estaban viendo, pero obviamente escuchándolo desde otra perspectiva, en el sentido de que ya se dan cuenta que habían obras originales para el instrumento, de que no solamente era un instrumento que se podía rasguear o que acompañaba a un cantante, sino que se podía desarrollar aún más la parte interpretativa. Pero al laúd, claro, o sea, como que todo ahí en silencio, como atención a lo que decía, y claro, cuando llegaba el momento de preguntas, claro, todos levantaban la mano, no podía hacer que todos respondieran, ahí de repente me ayudaban los profesores, entonces, claro, o sea, lo que más le llamaba la atención, o me acuerdo una respuesta que me dijeron que era un sonido que me transportaba, y un niño chiquitito, o sea, me dijo, de un sonido que me transporta, entonces ya con eso te das cuenta que, claro, se cumple la función no solo iconográfica que tiene el laúd, sino que a través de la música también te lleva o piensas que está en otra época. Sí, pues. O sea, igual, no sé, pero creo que ayuda un poco el tema del temperamento, el tema de la afinación que tiene el laúd, claro. Porque
ya como músicos, no sé, cuando yo tengo problemas en la vida diaria o estoy problemado, suelo dejar de lado el estudio de música clásica, romántica, latinoamericana y me dedico a estudiar o repasar música antigua, de barroco hacia atrás, Mudarra, Bach, y es raro que de verdad como, no sé, como esta propuesta de problemas y la resolución de problemas que tiene esta música de verdad te transporta a una sintonía distinta. No sé si te pasa algo así. Sí, O sea, no, totalmente. por algo cogiste la música antigua Claro. como parte de, no sé, de tu programa habitual. Porque eso es Sí. todo. Sí, no, me pasa, de que de repente estoy tocando y como que entro ahí en mi círculo, con mi burbuja, de cómo ir sintiendo la música y la forma en que se tocaba, porque son otros fraseos, son otras formas de ir llevando sección, etcétera, que todo eso va sumando a ir generándote esta idea de que estás pensando, no sé, caminando por un castillo, qué sé yo, en alguna, no sé, yo me imagino de repente pinturas cuando estoy tocando de esa época. Entonces sí, se genera esta atmósfera y la cual me gusta bastante. Y otra de las razones también que me gustó y me fue enamorando esta música, sobre todo desde el Renacimiento hacia adelante, es que es bastante simple en algunas cosas y te vas dando cuenta que no es necesaria como tanto, no sé si virtuosismo, porque hay obras que son virtuosas, pero tanta complejidad compositiva para lograr un resultado bonito en ese sentido, si, en simples palabras. Sí. De hecho, hay mucha de esta música, no me acuerdo quién lo hablaba, el Luis Guevara nos hablaba de esto, que hay mucha música de la antigüedad que es, no sé, comentarios sobre obras de Yucatán de Pérez. Claro. Y una de los comentarios que se le hacía a Yucatán era que él no obedecía las notas lo obedecían a él. Y no nos encontramos con, no sé, con los tipos con este lenguaje tan distinto del clasicismo hacia adelante, que hay compositores que modulan en cada compás incluso, o la búsqueda que hay en la actualidad de recrear las sensaciones ársico-tésticas sin requerir al tónica y dominante. Exacto. Pero la música modal o la música antigua, sin recurrir a esto y sin querer creando esto posteriormente, genera estas sensaciones de tensión y distensión. Sí. Y dicho eso, ya adentrándonos más en la música antigua, ¿hay algún compositor en específico que te genere algo más especial que otro? ¿O hay un compositor que tú dices siempre tiene que estar en mi programa o siempre tengo que estar estudiándolo? Sí, mira, buena pregunta, porque cuando hablamos de música antigua siempre yo creo que el gran referente de todos va a ser Bach. Todo habla de barroco, Bach, Sí. la música. Entonces, claro, o sea, va a ser el gran referente para muchos. Yo disfruto tocando la música de Bach bastante, pero si tú me consultas qué otro compositor me gusta más interpretar es John Dowland. Yo creo que la forma de componer de él, sumando también estas obras que eran con voz y laúd, también se pueden ver reflejadas en la obra sola, entonces tú vas dándote cuenta después de que puedes ir interpretando un canto ya cuando lo vas desarrollando, te vas imaginando un cantante, pero que el resto es el laúd. Vas teniendo dos intérpretes o dos, no sé si instrumentos, pero la parte vocal e instrumental dentro de un mismo discurso, y creo que John Dowland pudo reflejar súper bien eso en sus composiciones. A mí me gusta mucho la música de él, en el laúd, por ejemplo. Si ya nos vamos a la vihuela, yo creo que el gran maestro ahí, y de hecho es el apodo que tiene Luis de Milán.
Maestro. El maestro, sí. Entonces, si me pregunta la vihuela renacentista, sí, él es también como música que me gusta. En vihuela, ya en laúd, John Dowland. Entonces esos son como los dos grandes referentes que tengo y que me gusta escuchar e interpretar también. Y pasando al instrumento moderno de la guitarra, por ejemplo, a ver, una vez te pregunté con qué te fuiste a estudiar allá a Valdivia, porque ahora estás en Valdivia, que es algo Sí. que nos vas a contar más rato. Tú te fuiste allá, no me acuerdo de la primera hora, pero eran clases como es esperarse de periodos contrastantes, y una de las obras que tocaste fue 6 por derecho. ¿Tú tienes, digamos, alguna fijación con ciertos compositores en el instrumento moderno? Sí, bueno, también me gusta mucho, si hablamos de instrumento moderno, ya la guitarra americana, me llama bastante la atención. Pero en general todo, la música, que ya a manera personal no disfruto muchas veces ni escuchando ni tocando, es la contemporánea. Esa es la música que yo siempre trataba de quite, y también muchas veces ahí peleábamos con Peralta, decía ya pues coche, Brauer, esto que lo otro, y como que ahí me hacía el loco y aparecía con otras cosas, pero ya después pasaba. Esa yo creo que es la única música que siempre le he hecho como el quite. Quizás no he tenido la oportunidad de estudiarla como corresponde, de disfrutarla, pero pensando también en que estoy como tan cerrado en la música antigua, como que necesito escuchar tonalidad, cosas modales, entonces como que me deconstruye un poco pasar a la música contemporánea. Pero ya yendo al repertorio, o sea, me gusta tanto el clasicismo, el romántico, el español, el americano, pero como que últimamente me gustaría a mí dar un enfoque personal a lograr interpretar la música de cada época en el instrumento original, es decir, espero poder pronto tener una guitarra romántica, poder tocar con todo ese repertorio, y bueno, con el barroco lo mismo, tener una tiorba, un laúd barroco, entonces como que a eso apunto pronto, de poder lograr interpretar la música de cada época en su instrumento, para después también tener mis programas de conciertos la parte de guitarra con obras de español hacia adelante, por ejemplo, el impresionismo, etcétera. Bueno, entonces hacemos la primera pausa del podcast y te sigo preguntando sobre Valdivia, aprovechando que ya mencionaste tus intenciones sobre tocar en el instrumento de cada época. Súper. Ya, entonces estamos de vuelta y como hablamos hace 2 minutos sobre que estás en Valdivia, ¿cómo llegaste a Valdivia? De Santiago a Valdivia. Sí, no, y una vida de nómade cuanto a los conservatorios. Bueno, a Valdivia llegué ya con la decisión tomada, una después de la gira, porque ya me estaba haciendo la idea de irme a vivir al sur, una por la calidad de vida, el tema de humano, todo distinto, y también las distancias. Por ejemplo, yo ya estando en Santiago, cuando tenía que ir al conservatorio de Universidad Mayor, me demoraba de ida 1 hora y media, si es que me iba temprano, y de vuelta más de 2 horas. Entonces imagínate, ya perdía en el día 3 horas y media, 4 en solo trayecto. Tenía que cruzar casi todo Santiago. Entonces también esa fue una de las decisiones que me gatillaron a querer irme a Valdivia, y otra es que mi polola es de allá. Entonces también yo ya pasaba yendo hace un par de tiempo a Valdivia de vacaciones, familiares de ellos, amigos, etcétera. Entonces como que ya me venía haciendo la idea hace rato ya de que posiblemente me iba a ir para allá, y fue más temprano que tarde. Sí, y mira, como mencionaste, la vida de nómade por la Universidad de Conservatorio. Claro. Aprovecha de darnos la línea temporal, como recapitulando un poco lo que hablamos al principio. En el sentido de por dónde pasé. Sí,
como Ya. del primero hasta la actualidad, que Hasta vendría a el- ser el conservatorio de la Universidad Austral. Claro, o sea, primero partí en la Universidad de Chile con el maestro Carlos Pérez, ya después en la Universidad Mayor, luego de este lapsus que hubo de un año sin estudiar música, con Alejandro Peralta, y ya ahora desde 2020 con Vladimir Carrasco en la Universidad Austral. Eso ha sido Y como ya que nombramos al maestro Vladimir Carrasco, justo decías que tú querías interpretar la música en el instrumento para el que fue concebido, en Exacto. una guitarra romántica, en una vihuela, en un tioro. Y creo que en Chile, por lo menos, Vladimir Carrasco es el que está bien cercano a ese sueño. Tiene Sí. una familia de instrumentos de cuerda pulsada grande. Sí, el profe ahí tiene, bueno, el sueño de todo instrumentista antiguo. Claro, o sea, como dices tú, Vladimir es como uno de los grandes referentes. En Chile, la verdad, son bastantes pocos, sobre todo en música antigua. Son contados con los dedos los que están al menos activos, o en conciertos, o estando estudiándolo continuamente. Y también fue esa otra de las razones que también me motivaron a irme para allá sabiendo con claridad hacia dónde iba mi rumbo, en no especializarme solamente en la guitarra clásica o las obras de este instrumento moderno, sino que también aprender de la mano de alguien que ya es experto en eso, que está inmerso, que en este caso es Vladimir Carrasco. Entonces creo que en esta vida nómade que he tenido entre distintos maestros, siento que ha sido un buen desarrollo en lo personal. He aprendido distintas escuelas, distintas visiones de ver la música, distintas formas de enseñarla, y yo creo que eso también se ha complementado con lo que también aspiro a futuro, o lo que ya también estoy haciendo. Al menos en lo personal, no solo me gusta la parte interpretativa, sino que la de enseñar, el poder formar guitarristas, alumnos, qué sé yo. A mí me gusta mucho esa parte, y yo creo que me encanté más con todo ese ámbito, toda esta área, con Alejandro Peralta. Yo creo que él fue uno de los grandes, y por eso estimo bastante de que me enseñó otra visión de que un maestro no es solamente el que te deja la tarea o el que te da las indicaciones durante la clase y después no lo ves más hasta la siguiente clase. Habían ocasiones que 2 de la mañana de repente le enviaba mensaje, me respondía, o él me enviaba, mira, coche, escucha esto, mira esto, que lo otro. Y lo que te mencionaba también de que muchas veces las clases no eran de tocar, sino que de conversar, aparte de otras instancias que se generaban después de clase. Entonces como que todo eso yo lo fui rescatando y trato de hacerlo con mis alumnos también. O sea, yo constantemente estoy cateteando información, cosas, etcétera, para que también se motiven desde otra parte y no sientan que tocar guitarra es como una clase más de un colegio, por ejemplo, en que tú estás ahí, repasas por tu cuenta y después ves al profesor hasta la siguiente clase. Yo creo que eso es lo lindo que se genera, al menos en la parte musical, que tú vas generando este vínculo, no de profesor y estudiante, sino que de maestro y estudiante. Sí. Y mira, ahora que mencionas esta vocación por la enseñanza, tengo dos preguntas, y una es respecto a la música contemporánea, porque Alejandro Peralta tiene, por ejemplo, tiene música tonal súper bella, bastante. Sí. Por ejemplo, yo tengo la fortuna de tener la partitura de La Cueca Triste, que es una de las obras que trato siempre de poner en los programas, como al final. Me gusta mucho despedirme con esa obra. Pero también tiene obras como Canción Yosinata, Claro. en otro lenguaje. Entonces, ¿tú crees que te falta algún maestro de la música contemporánea que se dedique de lleno a eso, como para quererla un poco más? Sí, o sea, bueno, el maestro Peralta ahí lo intentó de todas las formas, y toqué también, toqué música contemporánea, la aprendí, pero como te decía, siempre trataba de hacerle el quite. Me da risa porque de repente el profe sabía que tenía que llegar con una hora de ese estilo y llegaba tocando otra. Finalmente después se reía y ya, veamos esto. Pero decía, ya la próxima clase sí tienes que llegar con esto, estudiado.
Y claro, o sea, la enseñanza que él me dejaba, y sobre todo como ya sabía que mi parte iba por la vocación a enseñar, también tengo que ser lo más completo en ese sentido de poder dominar dentro de los parámetros, porque al final de cuentas hoy los compositores actuales se mueven dentro de ese lenguaje y es la música que está saliendo constantemente. Entonces, o sea, al menos Alejandro Peralta me lo inculcó harto, aprendí, pero sí, yo creo que quizás falta ahí no solo alguien más, sino que también una motivación propia en también querer entenderla o tocarla por un tema cultural, yo creo, cultural musical, como guitarrista, que al final uno está estudiando distintas épocas, distintos periodos, así como también me ha pasado y conversado con amigos guitarristas que a muchos no les gusta la música antigua y prefieren la atonal o contemporánea. Entonces están los dos polos y claro, como que ellos le hacen el quite a tocar obras del Renacimiento y Barroco y prefieren estar tocando cosas más actuales. Entonces hay algo que siempre va a estar ahí, pero al menos en mi caso, y lo que tengo presente de que si me quiero dedicar ya después a enseñar y ser como lo más completo posible, tengo que en algún momento también lograr entender los aspectos más generales o importantes de la música antigua, o sea, de la música contemporánea. Sí, y también están estos personajes como Sebastián Carrasco que el CEO. Todo lo contrario, que tiene una tiorba para tocar música antigua y su guitarra moderna para tocar música moderna. Claro. El Seba. El Seba, un gran amigo y gran... También de repente conversaba con él el año pasado, resolviendo dudas, qué sé yo, sobre cómo era su instancia en Europa, ahora que lo mencionaba, y me llamaba bastante la atención el hecho de que, claro, está en la música contemporánea, pero por la parte que más me guió fue de darme a entender de que también puedo tocar guitarra clásica sin dejar de lado los instrumentos antiguos, de que uno puede ir adaptando una forma de tocar sin la necesidad de cortarse la uña, instinto de ataque y ese tipo de cosas, que son paradigmas que se han marcado bastante ese año y que hoy en día las nuevas generaciones como que se están lanzando y de repente tú ves un guitarrista clásico con un programa de concierto tocando guitarra barroca al final, o un laúd, o una tiorba. Entonces yo creo que también va en las nuevas mentalidades que se están generando hoy en día, que están derribando como estas paredes que habían antiguamente de ser lo más purista posible, que al final de cuentas lo que importa es la música. Sí, a veces también de alguna manera creo yo limita las posibilidades expresivas que tenga un sujeto moderno, ¿no? Dentro de una música que no le pertenece. Por ejemplo, Sebastián me contaba que él también es vegetariano. Me lo comentó que yo soy vegano y le comentaba mis inquietudes del sonido respecto a las cuerdas. Y él me decía que hay imitaciones de un nivel altísimo de cuerda de tripa, pero que no son de tripa, son nylon y algo más, o carbono y algo más, y suenan espectacular igual. Uno dirá son cosas pequeñas, pero en realidad hay gente que la problema, por ejemplo, siendo guitarrista, cortarse las uñas para poder tocar un instrumento antiguo. Y dicho eso, respecto a la guitarra en la casa. Porque, o sea, tú ya hacías clases antes, pero justo el cambio de región te tocó con la cuarentena. Exacto. Con la pandemia. Y ahí tú empiezas a hacer clases de guitarra online y por lo que he visto ha sido de los emprendedores más exitosos en este terreno. Gracias. ¿Cómo ha sido? Porque mantuviste algunos alumnos que eran presenciales a través de las clases online, ganaste otro. ¿Cómo fue? Mira, el tema de la academia era algo que ya venía pensando desde el año pasado, pero la cual iba a ser de manera presencial, es decir, el profesor, en este caso yo, o alguien más iba a ir a la casa del alumno y no íbamos a contar con un espacio físico de academia en este caso, sino que buscando la comodidad. Pero, claro, justo se topó de que yo venía con la misma idea, llevarla a Valdivia, poder hacer clases presenciales allá, y tocó esto de la cuarentena, que cada vez fue avanzando más rápido, y
y también el proyecto se estaba yendo a las pailas porque no iba a ser posible salir. Entonces, ¿cuál fue la opción más viable? Poder realizar las clases online. Yo al menos ya iba a hacerlo desde antes porque al menos todos mis alumnos con los que me mantuve hasta el año pasado siguen conmigo actualmente online, a través de la academia o de manera particular, y a la cual también se han ido sumando cada vez más, y no solo acá en Chile, sino que ahora tengo alumnos de Argentina, la próxima semana empiezo con uno de Ecuador de manera particular. Entonces también me ha permitido la academia poder generar instancias de poder compartir, enseñar a personas de otros países. Yo creo que eso ha sido lo más interesante en este proyecto, que me ha mantenido bastante activo, bastante ocupado, pero contento en el sentido de que estoy haciendo lo que me gusta, que es enseñar. Sí. Y, por ejemplo, ¿has tenido que cambiar un poquitito tu método de enseñanza? ¿O es más bien solo la plataforma la que cambia y tú sigues y el método no tiene grandes transformaciones? Mira, las cosas que he tenido que implementar, y ya hablo como a rasgos, por ejemplo, comparando lo que hace un profesor después de la clase, que tiene que hacer planificaciones, rellenar libros, etcétera, podría compararlo en ese sentido, porque después de la clase yo también tengo que preparar ahora el material de distintas formas. Estoy enviándole videos constantemente a alumnos sobre, por ejemplo, si estamos abordando una obra, decirle, mira, esto se puede hacer así, le muestro de distintos ángulos el video. También entro en la parte de aprender a ocupar los programas de edición de la mejor manera posible. Entonces, como que la pandemia o el método de hacer clases online te implicó aprender a hacer otras cosas para poder lograr simular una clase presencial. ¿Y por qué simular? Porque, claro, o sea, uno puede hacerlo de la misma manera, por lo cual lo he hecho, pero hay cosas que se van a perder, en el sentido de que sí, el internet muchas veces no te va a, o por ejemplo el sistema de audio, no todos cuentan con la posibilidad de tener un micrófono que sea de buena, que se pueda escuchar bien las distintas, no sé si agudo, grave, etcétera. Entonces, eso algunos alumnos no tienen. Entonces, ¿de qué manera trabajo yo con ellos para no perder posibles detalles que podamos escuchar en la clase? Grabaciones previas. De esa forma también yo analizo la obra antes. Y en ese sentido yo te digo que, claro, se puede mantener igual, pero es más trabajo. En ese sentido de que hay más preparación previa, hay que hacer más cosas. Pero yo al menos he mantenido como el mismo estilo, la misma esencia de enseñar. Y siento que también me ha mantenido más en contacto con mis alumnos, en el sentido de que ya estamos casi todos los días escribiéndonos, si es que consulta, esto, que lo otro. Entonces, siento que en ese sentido me ha ayudado bastante más a llevar la parte pedagógica a otra parte también, la más humana, de saber solamente no cómo están, en el sentido si están estudiando o no, sino que cómo están mental, si es que están bien o no, si se les hace provechoso el estudio, si es que tienen el espacio también, porque ya todo cambió. Entonces es distinto, varios paradigmas cambiaron con todo esto. Sí, pues tú mencionabas que es mucho más trabajoso y es verdad que uno, aunque la gente puede pensar que es solo como el negocio de un guitarrista hacer clases, pero en realidad, por lo menos hablando por ti y por mí, uno de verdad se preocupa por el crecimiento de quien viene a buscar tu ayuda, tu conocimiento. Entonces, esto que tú dices de las grabaciones previas o de subir el contenido de uno tocando la pieza que está tocando estudiante o los ejercicios. En mi caso, yo los ejercicios que son genéricos yo los subo a YouTube con una partitura abajo, porque claro, pienso yo que es lo más cercano que tenemos como a estar al lado de alguien con la misma partitura. Claro. Porque, bueno, casi todos los que me llegan pidiendo clases no saben leer, entonces pasa esto, ¿cómo hago este acercamiento de lo práctico primero y luego lo teórico? Esa es una manera, pero como tú dices, es aprender a editar, es buscar el programa de edición que corra en tu computador,
Es exacto. tratar de ingeniárselas con un micrófono si es que no lo tienes, o si el micrófono de tu cámara funciona. Son hartas cosas, como lo dicen. Y, y preguntándote ahora, tú como alumno ahora, ¿cómo ha sido el recibimiento porque yo creo que ha sido el recibimiento más raro que has tenido en tu vida, el de clase online, Online, claro. allá en la Universidad Austral? ¿Cómo fue? Sí, Vladimir ya el maestro lo conocía desde hace años atrás. eh, si no me equivoco, no, fue la segunda magistral que ya había tenido, fue con él en unas jornadas que se hacían antiguamente, y justo topó que justo esa vez fue John Griffiths, también un grande de la música antigua, investigador, eh, sobre todo en torno a la vihuela renacentista. Y me acuerdo que tuve una clase magistral ahí con Vladimir. Ya ahí nos conocimos. Yo después de eso, cuando tenía concierto en Santiago, que fueron 2 ocasiones, si mal no recuerdo, lo fui a ver también y aprovechamos de conversar. Entonces él de antes ya me ubicaba. Entonces ya cuando llegué a la prueba también la había escrito. Entonces ya estaba con la idea de que iba a aparecer por allá postulando eh, para entrar a estudiar con él. Y bueno, ya después de eso no lo volví a ver más de manera presencial, o sea, todo online, las primeras reuniones, las primeras clases. También yo creo que las primeras clases fue un aprendizaje para ambos, porque tanto él como yo estábamos empezando a aprender este sistema de clase online, de aprender a usarlo, cómo compartir las cosas, cuál era el mejor método en cuanto a que se escuche la guitarra, etcétera. Pero fuera de ese percance de que todavía no tenemos la posibilidad de tener clases presenciales, ha sido bastante bueno el recibimiento. Yo creo que todas las expectativas que tenía han sido mucho más altas. Una persona que sabe mucho, muy metódica. Entonces, por eso yo te comentaba que de 3 escuelas distintas yo he aprendido como distintos enfoques que después uno va rescatando lo mejor para después también uno enseñar. O sea, ya no te quedas con solamente una visión de enseñanza. También Vladimir muy preocupado en el sentido de la parte musical, técnica, etc. No, todo súper bien. O sea, yo espero pronto, ya cuando pase la pandemia, empezar con las clases presenciales que sé que van a ser distintas, en el sentido de que van a mejorar. Pero en ese sentido no, he estado súper contento con el cambio. Y, por ejemplo, la cátedra de guitarra de allá de la Universidad Austral, que yo a poco de los chicos de allá en realidad, pero como por redes sociales, ¿no? Ya. Igual fue un recibimiento online, o sea, Online, jamás claro. no has tenido una audición con todos ellos, por ejemplo. Porque, a ver, por ejemplo, en la Universidad Mayor, en la Universidad de Chile, tú podías conocer cómo tocaban tus compañeros. Claro. Imagino que las conversaciones de música eran mucho más fructíferas Sí. de manera presencial. Exacto. ¿Ha sido parecido ahora? No, claramente no ha sido lo mismo. Bueno, el acercamiento que tenía previo a la cátedra del maestro Vladimir fue en Puerto Montt, porque el año pasado con la gira, la primera actividad que tuve ahí fue dicté una clase magistral, y entre los alumnos que llegaron fue justo un alumno de Vladimir, que era de Puerto Montt, justo andaba en esa fecha, y fue ahí, me comentó que era alumno de él después de la clase, y compartimos, seguimos conversando, y también él fue como el enganche a estar actualizado a cuándo eran las fechas de exámenes y ese tipo de cosas. O sea, yo después hablaba con Joaquín después, lo consultaba, y él también. O sea, yo me acuerdo que cuando fui el día a rendir el examen, él me fue a ver, estuvimos ahí, me acompañó, y él me presentó a otros 2 compañeros que eran de la cátedra, y también mostrando un poco más el conservatorio. O sea, me ayudó bastante en ese sentido Joaquín. Pero ya después de eso, claro, a Felipe me acuerdo que lo vi, Felipe Sanzana, en esa ocasión, no recuerdo quién más. Bueno, a los chicos que fueron a postular, a ellos fue que también conocí en esa instancia, pero claro, ahora hemos tenido reuniones con el profe ahí online, hemos tenido audiciones también, pero las audiciones también son distintas, pensando en que de repente se nos puede caer el internet, nos podemos quedar pegados, o que no se escuche bien la guitarra a través del micrófono. Optamos por grabar
lo que tenemos que mostrar y después lo reproducimos para que se vea de la mejor manera posible. En ese sentido ha funcionado bien, pero se pierde la esencia. Sí. Eso es lo malo, sí. Eso es lo que siempre nos recalca el profe, que es como una forma de mantenernos activos, de estarnos escuchando, pero nos recalca ahí que al final de cuentas no es lo que al final tenemos que lograr, que ojalá sea pronto, de poder reunirnos todos y estar tocando ahí y compartiendo música. Sí, pues uno en las audiciones por lo general se sienta cerca de sus amigos de la cátedra, claro. y se da un pequeño ánimo antes de tocar y después de tocar, o no sé, uno también antes de las audiciones le pide a sus amigos que te escuchen un ratito. Que lo escuchen, claro. Sí, y eso ya no, o sea, se puede, pero es más difícil y es distinto. Sí. Y también creo yo, no sé si tú sientes lo mismo, pero después de este periodo de cuarentena, a mí personalmente creo que se me va a hacer más difícil pararme en un escenario. Antes no lo era, pero creo que ahora uno pierde ese entrenamiento, pierde esa, no sé, esa habilidad, esas sensaciones que se van haciendo cada vez más ajenas. No sé si tú piensas lo mismo. Mira, en ese sentido yo he estado quizás más ansioso de poder compartir, de que pase luego todo esto, pero como te comentaba en un principio, igual está la incertidumbre de cómo va a ser el panorama realmente, pensando en cómo es la cultura chilena en ese sentido, de el miedo que va a haber en llegar a encerrarse una sala con concierto, un salón, etcétera, pensando en que todavía puede estar ahí el virus. Entonces, si ya antes eran pocos los que iban a un concierto de guitarra, al menos en Santiago o en otras partes, imagínate después. Entonces, esa es una incertidumbre que tengo. Yo en lo personal tengo hartas ganas, y de hecho, bueno, desde que fue el estallido social hasta ahora, tenía hartos conciertos ahí agendados, los cuales se cancelaron o postergaron. Entonces, yo creo que con mayor razón tengo hartas ganas, al menos en lo personal, de que se retome todo y poder compartir. Ahora lo último que he tenido, la forma de poder llegar a más personas, fue a través de una invitación a un festival que hicieron en Argentina, o sea, que está hace hartos años, pero decidieron hacerlo de manera online. Eso ha sido como lo único dentro de este año. Pero así, en lo personal, como te digo, a mí me gusta bastante eso de pararme en las tablas, de poder como, no solo tocar también, a mí me gusta también aplicar esta parte pedagógica, de hablar un poco de las obras, quién fue tal persona, pero no llevándolo como a la parte como tan erudita, por así decirlo, sino que lo más simple para que las personas entiendan y se contextualicen de la mejor forma posible. Entonces, trato de aplicar eso también. Por ejemplo, quedó pendiente. Abre ventanas también. Claro, ¿no? Y quedó pendiente un concierto que iba a hacer en el ciclo que hace el Mati, que iba a ir a Coquimbo también, sí, a tocar, entonces ese también quedó pendiente. Bueno, el mío de este año también quedó pendiente. O sea, de hecho, sí, este año me tocaba abrir a mí y fue nomás. O sea, hay que esperar a ver cuándo termina y cuándo efectivamente es seguro dar conciertos. Y no, bueno, tú subes regularmente tus interpretaciones, cachitos de tus interpretaciones a Instagram, pero subes la interpretación completa por lo general a YouTube. Claro. ¿No así darías conciertos online en este periodo? Sí, es una posibilidad que lo he pensado también, pensando en que ya me he equipado de cierta forma como para dar un concierto en las mejores condiciones posibles, por ejemplo, en cuanto a audio o video. No es una posibilidad que descarto, pero también se me hace extraño eso, de poder tocar, pero no frente a un público, sino que frente a una cámara. Yo creo que eso es lo que me causaría como extrañeza. No sé si me sentiría incómodo o no. Es que es distinto, por ejemplo, cuando, no sé, tú quieres estar subiendo material continuamente para tener ahí un registro de algo. Pero es distinta la preparación cuando uno tiene para un concierto. Uno se mentaliza de otra forma, son otros los nervios, son otras las cosas que no sé cómo se presentarían si yo quisiera realizar esta
esta opción de concierto online, pero no lo descarto, me gustaría como al menos intentarlo, sobre todo ahora que la mayoría de las actividades se están haciendo así, lo cual también agradezco harto porque hay conciertos que uno no podía antes llegar porque era en otros países y ahora los puedes ver con solo apretar un clic. Entonces esa también es otra de las grandes ventajas que tiene esto, pero se pierde lo que digo yo de ese nervio previo al estar realmente frente a un público que sí está ahí escuchándote. Sí, no, y lo que tú decías también, por lo que nos cuentas, yo noto que también eres de la escuela de hablar antes de tocar o después de tocar cierta obra, explicar quién fue, esta persona que escribió esta música. Nicolás Semmelford también lo decía, que es distinto el acercamiento que tiene la música con cada persona. Cada persona tiene un acercamiento distinto a la música, porque, por ejemplo, ninguno de mis papás es músico y hablarles a ellos, no sé, pues de los periodos de las vidas de Beethoven, quizá diga más desde el punto de vista humano que desde el punto de vista compositivo, claro. Pero es su puerta de acercamiento a esa música, claro. o a Agustín Barr, no sé, y eso creo también que es algo que quizás se puede conservar, pero para uno es distinto hablarle esos datos que uno estudió a una cámara, ¿cierto? Sí, claro, totalmente distinto. Oye, ya aprovechando de terminar y que nos cuentes lo último, me gustaría que aprovecharas de contar sobre el curso que vas a dictar, sobre lectura de música antigua. Sí, mira, ese era un curso que inicialmente iba a ser en Perú, en Tacna. Y allá tenía contacto con Randy Hurtado, un profesor de allá, y que también lo estaba conversando en otras partes de Perú, de amigos que he hecho en instancias de festivales o concursos. Pero con todo esto y también pensando en quizás para cuándo iba a poder viajar fuera de Chile, me surgió como la idea, a ver, voy a probar qué pasa si lo lanzo de manera online, al menos si alguien de acá de Chile se estuviera interesado o no. Pero a los 2 días ya me llevé la sorpresa de que me escribían desde afuera, estaban bastante interesados, que querían saber el método de pago. Y yo hasta ese entonces estaba solamente contando con la transferencia bancaria en Chile, así que ahí también tuve que aplicar el tema del PayPal, asociar otras cosas, hacerme con Western Union. Y también surgió que durante esa misma semana también llegaron alumnos de afuera de manera particular, entonces como que ahí también me sirvió como para aprender otras cosas en el sentido de la parte logística. Y bueno, lo he ido armando ya las cosas finales durante este tiempo porque el curso ya estaba listo en ese sentido. Tuve que ahora adaptarlo a la modalidad online. Entonces, en ese sentido, van a ser 5 cursos en total, en donde se va a hablar de la historia de la notación musical o literatura musical, desde la Edad Media hasta el Renacimiento, entendiendo también de qué manera influenció el canto en todo este desarrollo. También voy a hablar sobre la época del Renacimiento, porque yo creo que es importante cuando uno va a interpretar cualquier tipo de obra es contextualizarse tanto histórica y culturalmente para tener mayores herramientas al momento de tomar decisiones interpretativas, o al menos hacer un discurso musical. Entonces también quiero abordar como de manera bien breve y concisa lo que fue el Renacimiento y sus características. Y ya al final, después de la primera clase, que es de historia, hace poquitos días ya se confirmó la asistencia de un gran amigo ya y luthier, que es Alberto Peñalosa, que es uno de los que está haciendo instrumentos antiguos acá en Chile. Y si no me equivoco es uno de los 3, si es que está de manera activa. Sí. Y ya luego de eso, la primera clase, ya se viene clase y taller de notación italiana y luego notación francesa, para entender cuál es la historia de esto, cómo surgió, la parte de la imprenta, el manuscrito, los principales compositores, cómo se leen, la simbología, etcétera, y para luego poder uno hacer sus propias transcripciones, pero también cierto criterio voy a como implementar, en el sentido de que, por ejemplo, en las obras antiguas, una misma obra en distintas versiones
encontramos distintas digitaciones, distintas posiciones, pero muchas veces nosotros no sabemos por qué hizo esto en esta versión, por qué está haciendo tal nota más abajo, etcétera. Pero antes de saber eso, yo creo que es importante qué pasa con el manuscrito original, qué es lo que nos pide originalmente el compositor. Entonces, a raíz de eso, también quiero generar instancias de debate para saber qué opinión hay dentro de los alumnos del curso, y también uno a partir de eso va generando su criterio al momento de hacer una transcripción y tomando decisiones, si uno quiere hacer una transcripción de manera más purista a la obra original o una transcripción más guitarrística en este sentido, teniendo en cuenta que la guitarra te ofrece otras cosas que los instrumentos antiguos no te daban. Sí, y para que la gente se siga enterando de lo que estás haciendo, ¿dónde te encuentran en redes sociales? Bueno, por donde más estoy moviéndome es por Instagram. Me pueden buscar como jcoche.guitar o ponen Juan Carlos Coche y aparece al tiro. Y por Facebook, en mi Facebook personal, no hay problema, ahí también llegan solicitudes, o también por un fanpage, pero ese como que últimamente lo he dejado un poco a un lado, ya que me he estado enfocando más en el Instagram. Y bueno, por YouTube también pueden ahí, tengo al debe ahora subir nuevo material, así que al menos por esas 3 redes sociales estoy constantemente subiendo contenido o cosas. Sí, yo doy fe de que Juan Carlos es bastante activo. Oye, gracias Juan Carlos por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Y por contarnos todo este trayecto que has tenido. No, muchas gracias a ti, Alonso, por la invitación. La verdad, era necesario también una conversación de este tipo, tomando el contexto actual. En esa de repente sí, despejarse un poco de lo que uno hace el día a día, así que no, lo disfruté bastante. Y espero también que sea un aporte también para el enfoque que quieres darle a este proyecto. Sí, ojalá no sea la última conversación que tengamos y en algún momento la tengamos de manera presencial. Si es que se puede. Si es que llegamos vivos. Sí. Y entonces hasta aquí dejamos este capítulo de Pulsaciones. Y bueno, dejarlo a todos los invitados que sigan a Juan Carlos en sus redes sociales. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Chau. Alonso, también.